Ahí. Eh, Empezaron a entrar varios colegas más, así que vamos a esperar un minutito. Bueno, bueno, creo que ahí quedamos en la última clase. Recording in progress. Ahí quedamos en la última Eh, clase. en el mixto puede ser, pero no me acuerdo si era ese el gráfico, profe. Esperamos un ratito. Creo que hasta acá habíamos llegado. Era, yo le dije que solucionáramos le di que solucione los problemas. Hay 4 problemas. Lo que quiero es saber si se entendió hasta acá. Si no, vamos a resolver punto por punto. Yo habilité el pizarrón hoy, un pizarrón, así que lo podemos hacer muy tranquilamente para ver el desarrollo. Hola, profe, buenas noches. Buenas noches, Enrique. Sí, sí, profe, si lo podemos hacer en conjunto mejor, porque a mí me quedaron unas dudas y no sé si después cuando lo tenga que hacer me va a salir. Comparto lo mismo. Bueno, perfecto. Arrancamos con este que está acá. ¿Estamos? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Bueno, yo voy a enfocar una pizarra y desde ahí vamos a trabajar. ¿Se ve bien, no es cierto? Sí. La pizarra, listo. Bueno, vamos a empezar a resolverlo. Por ahí, capaz que lo tengo que mover más para que no le dé la luz. Ahí. Entonces vamos al práctico. Dice que tenemos así. Acá tenemos una resistencia así.
Bueno, este es el trabajo. ¿Se ve bien en la pizarra? Sí, profe. Sí, profe. Perfecto. Espérenme que hay unos colegas suyos que están de hoy de ingreso. Listo. Bueno, acá lo que hay que hacer es empezar a resolver. Y vamos a empezar a resolver de la siguiente forma. Voy a buscar cuál es el proceso más fácil para poder resolverlo. Entonces, acá digo, Profe, ¿sí? se escucha con mucho eco. Se escucha con mucho eco, me decís. Pero es normal por la habitación en donde está el profe, no es que ande mal el Zoom. Sí, estoy en una habitación más grande de lo que estaba todas estas clases, porque tengo la pizarra ahora por eso. Esperen que están ingresando las colegas. Bueno. Oh, ahí. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a tratar de ir viendo cómo resolver esto. Yo le dije que si yo me pongo a trabajar con la resistencia 1, la resistencia 1 está en serie con la resistencia 3, pero está en serie también con la resistencia 2. Entonces es medio complicado resolver eso, pues estaría trabajando con dos tipos con una resistencia que está en paralelo con dos. Entonces, ese sistema no va a funcionar. Lo mismo que la resistencia 5, también va a estar en serie por un lado con la resistencia 3, pero también está en serie con la 6. ¿Está? Entonces, lo que tengo que hacer es empezar a ver, digo, acá la resistencia 2, para este lado, está en serie con la resistencia 1 y con la resistencia 2, con la resistencia 3, pero si voy para este lado, está en serie con la 4. Pero también puedo decir que la resistencia 4 está en serie con la resistencia 6, si voy para este lado. Ahora bien, la resistencia 6, para este lado, está en serie con la 3 y con la 5. Entonces ahí ya le encontré un poco el sentido de decir, perfecto, esta parte que está acá, lo voy a resolver de la siguiente forma. Entonces voy a decir, voy a tener acá mi generador y puedo decir que lo puedo resolver de esta forma. Esto que está, estos tres juntos, puedo sacar como una resistencia equivalente. Entonces voy a tener la resistencia 1 acá, la resistencia 3 acá, la resistencia 5 acá, y acá puedo sacar un equivalente a la resistencia 2, 4, 6. ¿Está? Esperen un ratito, ingreso unos colegas. Bueno, de ahí entonces lo resuelvo de esa forma. ¿Está? Después digo que me pongo a pensar una vez que resolví estos tres que están en serie, 2, el 4 y el 6. Apaguen su micrófono, por favor. Acá voy a tener, digo, a ver, la resistencia 1 está en serie con la resistencia 3 y con la resistencia equivalente 2, 4, 6. La 5 está en serie con la resistencia 3 y con la resistencia equivalente de 2, 4, 6. La 3 está en un punto en paralelo con la resistencia 2, 4, 6.
Está, entonces digo, bueno, lo resuelvo de esa forma. Entonces el próximo paso sería, digo, voy a tener la, voy a tener este circuito en donde, digo, voy a resolver la resistencia 3 que está en paralelo con la resistencia 2, 4, 6. Listo, entonces me va a quedar la resistencia equivalente 2, 4, 6, 3. Y acá voy a tener la resistencia 1 y la resistencia 5. Y ahí ya me queda todo en serie. Entonces puedo resolver de esa forma. Está. Entonces, el otro punto ahora que me va a quedar es la fórmula o este circuito en donde voy a tener la resistencia total. Lo que tengo que ver es por dónde arranco. En este caso, arranco, lo más fácil acá es poder solucionar estos tres, porque están en serie. ¿Está? Después, me queda este gráfico acá. Ahora empiezo a resolverlo numéricamente, con los valores. Yo digo que la resistencia 2, 4, 6, que están en serie, va a ser igual a la sumatoria de la resistencia 2 más la resistencia 4 más la resistencia 6. Entonces digo que, ¿sí? Su cámara justo no apunta donde está escribiendo. Perfecto, ya lo corro. Ahí, Un poquitito más arriba. más arriba. Ahí, Ahí. perfecto. Abajo, ahí está. Ahí, profe. Bueno, entonces, acá digo que ¿se ve bien el rojo o el negro? El negro, profe. Se ve medio mal el rojo. Disculpe que le corte, chicos, compañeras, compañeros, está el link de asistencia. Gracias. Entonces acá digo que la resistencia 2, 4, 6, le voy a dar 2 minutos con el... Continuamos. Estamos, profe. Listo, seguimos. Ahora bien, la resistencia equivalente 2, 4, 6 va a ser igual a la sumatoria de la resistencia 2 más la 4 más la 6. La resistencia 2 tiene un valor de 1 ohm. La resistencia 4 tiene un valor de 3 ohm. La resistencia 6 tiene un valor de 2. Esto es 1 más 3 más 2. Esto es igual a 6 ohm. Está, entonces la resistencia equivalente de 2, 4, 6 vale ahora 6 ohm. Entonces yo puedo poner que esto es igual a 6 ohm. La resistencia 3 vale 3 ohm. La resistencia 1, 4 ohm. Y la resistencia 5, 2 ohm. Perfecto. Ahora vamos acá. ¿Se ve ahí? Sí, profe.
¿Eh? Sí se ve. Y si no, lo llevo un poquito más atrás. Ahí. Entonces acá, digo, ahora tengo que resolver estos dos que están en paralelo. ¿Está? Entonces, digo lo siguiente. Voy acá a esta parte. Digo que la resolución, esto vamos a poner que estaba en serie. Vamos a poner la S acá para decir que estaba en serie. Ahora vamos a la resolución de la resistencia 2, 4, 6, 3, que están en paralelo. Esto va a ser igual a, cuando dijimos que había dos resistencias, puedo decir que esto era igual a la resistencia 2, 4, 6 por la resistencia 3 dividido la resistencia 2, 4, 6 por más la resistencia 3. Voy a borrar ese para que me quede espacio. ¿Está? Entonces, acá digo que la resistencia 3 era igual a 3. Perdón, la resistencia equivalente 2, 4, 6 es igual a 6 ohm. Por la resistencia 3, que es igual a 3 ohm. Dividido la resistencia equivalente 2, 4, 6, que tiene un valor de 2 ohm, más la resistencia 3, que tiene un valor de 3 ohm. Acá tengo 6 por 3, 18, dividido, ohm al cuadrado sería acá, 6 más 3, 9 ohm. ¿Sí? Sí. Sí, que quería consultar. No, pasa que no entendía por qué estaba dividido, pero es porque está en paralelo, ¿no? Exacto. Acordate que esto está en paralelo, mira. Ah, Está. Acuérdense que la única forma cuando están en serie es cuando uno está detrás del otro, así como es. Ahora, cuando yo tengo un punto de bifurcación, este con este están en paralelo. Entonces acá, digo, perfecto, 18 dividido 9, esto me da igual a 2 ohm. Entonces ahí la resistencia equivalente 2, 4, 6, 3, que están en paralelo, vale 2 ohm. Perfecto. Ahora vamos al dibujo final, y ya voy a sacar la resolución, donde dijimos que esto sería igual a, esto está en la resistencia 1, la resistencia 2, 3, 4, perdón, 2, 4, 6, 3, y la resistencia 5 están en serie, así que tranquilamente lo puedo sacar y puedo obtener el valor de la resistencia total. Esto va a ser igual a la resistencia 1 más la resistencia equivalente 2, 4, 6, 3 más la resistencia 5. Y le pongo los valores. La resistencia 1 tiene un valor de 4 ohm. ¿Más 2? La resistencia equivalente 2, 4, 6, 3 tiene un valor de 2 ohm, más la resistencia la resistencia 5, que es igual a 2 ohm. Tengo 4 más 2 más 2, esto es igual a 8 ohm. ¿Hasta ahí vamos bien? sí. Perfecto, listo. Ahora, Sí, pero acá, en el circuito primero, en el gráfico general, hay una intensidad de corriente.
esta intensidad de corriente sale toda esta intensidad sale del generador y toda esa intensidad de corriente pasa por la resistencia 1. Pero después, esto sería la intensidad total. Pero después acá en este punto, una parte se va por acá y otra parte se va por acá. Entonces acá le podemos llamar intensidad que pasa por la resistencia 3 y a esta intensidad le podemos llamar 2, 4, 6 porque pasa por la resistencia 2, 4, 6. Acá esta intensidad se vuelven a juntar en este punto y ahí vuelve a pasar toda la intensidad total. Es decir, la intensidad total pasa tanto por la resistencia 1 como por la resistencia 5. Pero después se divide, no es que se divide, se bifurca. Una parte de la intensidad total va por la resistencia 2, 4, 6 y otra pasa por la resistencia 3. ¿Hasta acá puedo borrar algo o tienen que copiar? No, profe, Sí, por profe. favor, no borren. Bueno, les dejo así, copien y después borro para seguir haciendo cálculo. ¿Está O claro? ahora hago una captura de pantalla. Eso voy a hacer. Ah, eso es. Ok, gracias, profe. Hagan ustedes una captura de pantalla. ¿Está? ¿Hicieron la captura de pantalla? Sí, Sí, profe. profe. Sí, profe, sí, profe. Listo, listo. Entonces ahora yo voy a borrar esta parte del gráfico acá, para que me dé espacio de trabajar. Está perfecto. Entonces ahí digo, voy a tener que determinar qué diferencia potencial me genera la resistencia 1, qué diferencia potencial me genera la resistencia 5. Entonces yo voy a saber la diferencia potencial a la cual está la resistencia 3, la resistencia 2, 4 y 6. ¿Está claro? Entonces digo, la diferencia potencial en la resistencia 1 va a ser igual a la resistencia 1 por la intensidad que pasa por la resistencia 1. Esto va a ser igual a... lo voy a hacer más abajo para poder trabajar por aquel lado. Entonces digo, la diferencia potencial de la resistencia 1 va a ser igual a la resistencia 1 por la intensidad que pasa por la resistencia 1. Dijimos que la intensidad total va a pasar por la resistencia 1. Perdón, nos olvidamos de sacarla el valor de la resistencia 1. Vamos a sacar el valor de la intensidad total. Entonces, sabemos que la intensidad total va a ser igual a la diferencia potencial que yo aplico al circuito, a la diferencia potencial total. Voltaje sobre resistencia. Exacto, dividido por la resistencia total. Quedaría 24 sobre 8. Exacto, 24 volts sobre 8 ohm. Te quedan 3 amperes. Esto es igual a 3 amperes. 3 amperes. ¿Está? Ahora bien, vamos a la diferencia potencial que me va a generar la resistencia 1. Dijimos que la intensidad total va a pasar por la resistencia 1, igual que por la resistencia 5. En este punto se va a bifurcar, una parte va a ir por la resistencia 2, 4, 6 y la otra va a ir por la resistencia 3.
Entonces, acá digo que la diferencia potencial de la resistencia 1 va a ser igual a la resistencia 1, que vale 4 ohm, por la intensidad de corriente que pasa por la resistencia 1. Y determinamos que la intensidad que pasa por la resistencia 1 es igual al total de la intensidad que hay en el circuito. La intensidad total es igual a 3 amperes. Esto significa que 3 por 4 me va a dar 12 volts. Significa que de los 24 que yo tengo acá, 24 volts que yo tengo acá, ya 12 volts La mitad. me generó exacto, me generó una diferencia potencial acá. Es decir, significa que de este punto, perdón, de este punto a este punto, ya no tengo 24, tengo 12 volts. Ahora vamos a la diferencia de potencial en la resistencia 5, que va a ser igual a la resistencia 5 por la intensidad que pasa en la resistencia 5. Acá dijimos que la resistencia 5 es igual a 2 amperes por la intensidad que pasa, dijimos que pasa toda la intensidad. Porque acá pasa toda la intensidad, acá se bifurca, acá se vuelve a juntar y acá, en este punto, pasa toda la intensidad total por la resistencia 5. Entonces, igual a 2 amperes por, perdón, 2 ohm por 3 amperes. Esto va a ser igual a 6 volts. Perfecto. Entonces, yo desde acá tengo 24 volts. Acá la resistencia 1 me generó una diferencia potencial de 12 volts, es decir, de acá a acá tengo 12 volts. La resistencia 5 me genera una diferencia potencial de 6 volts, significa que de acá a acá tengo 12 menos 6. En este punto de bifurcación tengo 6 volts. ¿Ya? Ahora bien. Profe, disculpe, ¿lo puede volver a repetir? Porque se me cortó. Perfecto. Lo que dije fue lo siguiente, que yo acá en mi fuente de alimentación tengo 24 volts. Estos son elementos conductores, esto significa que si yo voy, de acá hasta acá sigo teniendo 24 volts. Ahora bien, esta resistencia me genera una diferencia potencial de 12 volts. Significa que acá, que yo, entre estos extremos que tenía 24, ahora de acá tengo menos 12. Porque este me genera una diferencia potencial de 12 volts. De acá a acá, de este punto a este punto, ya tengo 12 volts. Pero de acá, de este punto a este punto, tengo 24. Bueno, sigo. Tengo 12 volts de caída de tensión, 24 menos 12, acá tengo 12. La resistencia 5, recién exactamente el cálculo, me va a generar una diferencia de 6 volts. Esto significa que de acá a acá, que tengo 12, paso de acá a acá, voy a tener 12 menos 6. Voy a tener 6 volts. Ah, bien. Sí. Ahora lo vamos a sacar por fórmula. Vamos a decir que la diferencia potencial de la resistencia 2, 4, 6 va a ser igual a la diferencia de 2, 4, 6, 3 va a ser igual por la intensidad que pasa por la resistencia de 2, 4, 6, 3 por la resistencia equivalente de 2, 4, 6, 3. En principio, yo como dije, sumo todo como que estoy acá, la resistencia equivalente de 2, 4, 6, 3, va a pasar toda la intensidad de corriente. Hasta acá llega 3 amperes, una parte de los 3 amperes va a pasar por acá y otra va a pasar por acá. Pero de acá, cuando pasa así por las 4 resistencias, voy a tener que el total de la intensidad de corriente va a ser 3 amperes. Yo voy a averiguar
la intensidad de corriente va a ser total, los 3 amperes, por la resistencia equivalente de 2, 4, 6, 3, que dijimos que era igual a 2 ohm. 2 ohm. 3 por 2, 6 volts. Esto significa que de acá a acá yo tengo 6 volts. Perfecto. Ahora vamos a ver. Voy a borrar esta parte de abajo para seguir trabajando. Profe, ¿Sí? disculpe, no se ve por la luz arriba de que está donde dice 12 voltios, igual a 12 voltios. Ahí está, profe, gracias. Listo. Bueno, Profe, una consulta. sí. ¿Puede explicar los últimos 6 volts, cómo se obtuvieron, que no lo entendí? Por favor. Sí, cómo no. Yo puedo sacar de 2 formas esos 6 volts. Puedo decir que la diferencia de potencial total va a ser igual a la diferencia de potencial que genero en la resistencia 1 más la diferencia potencial que genero en la resistencia 2, 4, 6, 3, 2, 4, 6, 3, más la diferencia potencial que genero en la resistencia 5. Esa es una forma en donde yo sé el valor de diferencia potencial que me genera la resistencia 1, sé el valor de la diferencia potencial que me genera la resistencia 5 y sé la diferencia de potencial total que yo introduzco en el sistema. Entonces lo que hago es despejar este valor. Digo que la diferencia potencial de la resistencia 2, 4, 6, 3 va a ser igual a la diferencia potencial total menos la diferencia potencial en la resistencia 1 menos la diferencia potencial en la resistencia 5. Acá voy a tener 24 volts menos 12 volts menos 6 volts. Entonces tengo 24 menos 12 me va a dar 12, menos 6 me da 6 volts. Esa es una forma. Está por hallando las diferencias potenciales que me va generando cada una de las resistencias. Está, y sabemos que el valor de la diferencia potencial total que yo aplico acá va a ser igual a la diferencia potencial que me genera la resistencia 1, la resistencia 5 y todo el paquete de la resistencia 2, 4, 6. Así lo saqué recién. Ahora vamos por, no por diferencia de potencial, sino por la ley de Ohm. Entonces vamos a ver que la diferencia potencial generada por la resistencia 2, 4, 6, 3 va a ser igual a la intensidad de corriente que pasa por la resistencia 2, 4, 6, 3 por la resistencia equivalente 2, 4, 6, 3. Ahora bien, por fórmula nosotros sacamos que la resistencia equivalente 2, 4, 6, 3 era igual a 2 ohm. Perfecto, ahora queremos saber la intensidad que pasa por la resistencia 2, 4, 6, 3. Entonces significa que esta resistencia total que venía hasta acá, está esta intensidad total que era igual a 3 amperes, que sacamos por fórmula. Yo lo que digo es que esos 3 amperes, una parte de esos 3 amperes va por la resistencia 2, 4, 6 y otra parte va por la resistencia 3. Pero yo puedo pensar que cuando saqué la resistencia equivalente
2, 4, 6, 3, van a pasar por ahí los 3 amperes en total. Después voy a analizar cuánto pasa por la resistencia 3 y cuánto pasa por la resistencia 2, 4, 6. ¿Está claro? Entonces ahí le pongo el valor de la resistencia de la intensidad que pasa por todo el círculo. 3 amperes. 3 por 2, 6. ¿Este 6 coincide con este 6? Sí. Entonces aquí por dos lados. Por la ley de Ohm y por el valor de diferencia. Gracias, profe. De nada. Ahora bien, vamos a ver qué intensidad de estos 3 amperes, cuánto va por la resistencia 3 y cuánto pasa por la resistencia 2, 4, 6. Entonces digo que la intensidad que va a pasar por la resistencia 3 va a ser igual a la diferencia de potencial de la resistencia 3 dividido la resistencia 3. Entonces digo, ¿qué diferencia potencial se aplica a la resistencia 3? La diferencia potencial que se aplica a la resistencia 3 va a ser igual a 6 voltios. Porque ellos, ¿se acuerdan? Yo le dije que... Sería la 1 menos la 5. La total menos la 1 menos la 5. Así como está acá. Bueno, igual da lo mismo, ¿no? La 1 menos Sí, la 5. ¿O en algún momento puede cambiar? No. Da siempre igual. Ah. ¿Estamos? Entonces yo digo, acá voy a tener la diferencia potencial, va a ser igual a 6 volts, dividido la resistencia 3. Que es igual a 3 ohm. 6 dividido 3, 2 amperes. Entonces, de los 3 amperes que venían por acá, 2 van por acá. Debería ir 1 ampere por el otro lado. Vamos a sacarlo por cálculo. Entonces, la intensidad, voy a seguir acá. La intensidad de corriente en la resistencia 246 va a ser igual a la diferencia potencial aplicada a la resistencia 246, dividido la resistencia equivalente 246. ¿Qué diferencia potencial yo le aplico a la resistencia 246? Dijimos que acá teníamos 6 volts. 6 volts. Entonces, 6 volts, estos son conductores, entonces 6 volts aplico de acá a acá. Lo mismo que 6 volts aplico de acá a acá, a la resistencia 3. Entonces, esto es igual a 6 volts dividido la resistencia equivalente 246. La habíamos sacado por fórmula que era igual a 6 ohm. 6 dividido 6 me da 1 ampere. Perfecto. Esto significa que de los 3 amperes que venía acá, 2 van por la resistencia 3 y 1 ampere pasa por la resistencia 2, por la 4 y por la 6. Ahora vamos a ver la diferencia de potencial que me genera la resistencia 2 y 4. Yo dije que acá aplicaba una diferencia potencial de 6 volts. Eso significa que la resistencia 3 tiene una diferencia potencial de 6 volts. ¿Está claro? Es lo que sacamos acá, por cálculo. Y acá lo tenemos como valor. Entonces vamos a ver ahora, por la resistencia 1, por la resistencia 2, la 4 y así, ahora pasa 1 ampere. Entonces yo digo que la diferencia potencial aplicada a la resistencia 2 va a ser igual a la resistencia 2 está por la intensidad que pasa por la resistencia 2. Esta va a ser igual a la resistencia 2 es igual a 1 ohm
por 1 amper. 1 por 1 es 1 voltio. Entonces, de los 6 volts que yo aplico acá, acá tengo una diferencia potencial de 1 volt. Acá. Esto significa que de este extremo, acá tengo 6, pero de este extremo acá, tengo 6 menos 1 volt. De acá a acá tengo 5 volts. Ahora vamos a ver la diferencia potencial en la resistencia 4. Va a ser igual a la resistencia 4 por la intensidad que pasa por la resistencia 4. Entonces, por cálculo sacamos que 1 amper pasa por la resistencia 2, por la resistencia 4 y por la resistencia 6. Entonces, el valor de la resistencia 4 es igual a 3 ohms. Entonces tengo que 3 ohms por 1 amper. 3 por 1, 3 voltios. Eso significa que de acá que tenía 6, esto me produjo una diferencia potencial de 1 volt, significa que de este extremo a este extremo ya tengo 5 volts. La resistencia 4 me produce una diferencia potencial de 3 volts. Si desde acá a acá tenía 5, significa que de acá a acá tengo que tener 5 menos 3. Me va a dar 2. Ahora vamos a averiguar si la resistencia 6 trabaja con 2 volts. Perfecto. Entonces la diferencia potencial de la resistencia 6 va a ser igual a la resistencia 6 por la intensidad de corriente que pasa por la resistencia 6. La resistencia 6 es igual a 2 ohms por la intensidad que pasa por la resistencia 6, que es igual a la intensidad que pasa por la 2 y por la 4. 2 por 1, 2 voltios. ¿Está claro? Entonces, de los 6 voltios que yo tenía acá, la resistencia 2 me genera una diferencia potencial de 1 volt. Perfecto. De acá a acá tengo 5. La diferencia potencial que me genera la resistencia 4 es 3 volts. Entonces, 5 menos 3, 2 volts. O sea, de acá, la diferencia potencial que me genera la resistencia 6 es igual a los 2 volts que llegaban acá. ¿Estamos? Y ahí se termina. Profe, disculpe. Sí. Vio o sea, de lo que nosotros vemos de, por ejemplo, el que dice para el circuito de la figura calcule, está la A, B, C. ¿Usted acá lo puede marcar con una, o sea, con el fibrón rojo? O sea, la respuesta A, ¿dónde está la fórmula que usó? No sé si me entiende. No O te sea, entiendo. nosotros ya empezamos a responder las preguntas que nos da Sí. el problema. ¿Lo puede poner acá? Así me queda después escrito bien. O sea, por ejemplo, Perfecto. la letra A, ¿dónde está el cálculo? Está la resistencia equivalente del arreglo mixto, dice, de todo el circuito mixto. Nos habíamos sacado que la resistencia total del circuito mixto era igual a 8 ohms. ¿Está? Ahora, el otro punto, el B, la corriente que entrega la fuente. Este es el punto A. El punto B, para voy a borrar, entonces vamos a Claro, por eso decía que con el último, el rojo ponía A y ponía el... A. Bueno, pero con está bien. La resistencia total es igual a 8 ohms. La B, decía, la corriente, la intensidad total es igual a 3 amperes. ¿Estamos? La C dice los voltajes en cada una de las resistencias. Entonces, bien, la diferencia potencial, ¿no? Es igual a 12.
La diferencia potencial con la resistencia 2. 1 volt. Diferencia potencial en la resistencia 3. 6. 6 volt. La diferencia potencial en la resistencia 4. 3. 3 volt. La diferencia potencial en la resistencia 5. 6. 6. La diferencia potencial en la resistencia 6. 2, profe. 2 volt. ¿Perfecto? El otro es D. Las corrientes en cada elemento. D. A, B, C, D. La intensidad de corriente. Entonces, la intensidad de corriente en la resistencia 1, dijimos era 3 amperes. La intensidad de corriente en la resistencia 2, igual a 1 ampere. La intensidad de corriente en la resistencia 3, dijimos que nos dio 2 amperes. La intensidad de corriente en la resistencia 4 es la misma que la 2. 1 ampere. La intensidad de corriente en la resistencia 5, teníamos que nos daba intensidad de corriente 3 amperes. Y la intensidad de corriente en la resistencia 6 es igual a 1 ampere. ¿Está claro? Lo otro que pide es potencia. En cada elemento todavía no llegamos a potencia. Ya la próxima clase vamos a empezar a trabajar con potencia. ¿Mm? ¿Está Gracias, bien? profe. De nada. ¿Está bien hasta ahí? Sí. Perfecto. ¿Alguna consulta hasta acá? No, profe. Perfecto. Creo que el próximo también. Vamos, perdón. Este que está acá. También es un cálculo. A ver, está este. ¿Cuál quieren que trabajemos? ¿Con este o con Ese. este? Ese. ¿Este? Sí. Listo. Y me dicen cuándo podemos hablar. Espera un Yo segundo ya que le saco hice. captura. Bueno, me avisan cuando arrancamos. Yo ya le saqué, profe. Bueno. Borro todo entonces. Sí, profe. Listo. Profe, cuando termine esta clase, ¿podrá subir la grabación del otro día? Eso le pedí, por favor, que no puedo subir porque son muy grandes. Si alguien genera un driver, que me pase la dirección y la clave y yo lo levanto. No puedo levantarlo, son archivos muy grandes. Intenté ya ¿Y en varias YouTube veces. no intentó, profe? No, la verdad que es buena idea. Déjame, intento después de que termino esto con ustedes y si consigo, les mando el link. Dele, gracias, profe. Eso no lo pensé, la verdad, no lo pensé. Perfecto. Entonces, vamos. Gracias. Bueno.
Designación. Chévere el juego, boludo, que entregar, boludo, el último TP de matemática. Va, el último de matemática, boludo, yo estoy hasta las rebolas, boludo. Problemas. Bueno, ¿cómo arrancamos acá? Ya vemos que hay tanto la resistencia 4 o 5, esta parte acá, están en paralelo, porque si arranco a través de la resistencia 1, está en serie con la 3 y con la 2. La resistencia 3 está en serie de un lado con la 2 y con la 1 y con la 2, pero del otro lado está con la 4 5. ¿Está? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Sabemos de que las 4 5 están en paralelo y que las 6 7 están en paralelo. Entonces, el primer paso sería, lo voy a hacer más chiquito para que veamos todos los pasos. Entonces, esta sería la resistencia 1, esta sería la resistencia 3, esta sería la resistencia 2, y esta sería la resistencia equivalente 4 5, este sería la resistencia equivalente 6 7. Ese es el primer paso. El segundo paso, ya ahí nos damos cuenta que la resistencia 3 está en paralelo con la resistencia 4 5 y con la resistencia 5 6. Está, entonces, entonces lo tengo ahí. Tengo acá le decía que de acá el otro paso sería, me quedaría así. Está la resistencia 1, la resistencia 2,
Y acá la resistencia equivalente 3, 4, 5, 6, 7. El otro paso que tengo que hacer ya va a ser igual a lo que vemos que la resistencia 2 está en paralelo con la resistencia 3, 4, 5, 6, 7. Y le voy a hacer acá, así termino con el gráfico acá arriba, para poder trabajar ahí abajo. Pues acá voy a tener, el siguiente paso sería a levantar a las 6 de la mañana, flaco. 1, Y me voy a poner al día, boludo. Hasta que tengamos la clase. Yo creo que 12 horas a pleno. la resistencia 2. 8 horas a pleno ahí me pongo al día, pero. Y acá voy a tener la resistencia equivalente 3, 4, 5, 6, 7. El próximo paso sería teniendo la resistencia 1, la resistencia equivalente, la resistencia 1, la resistencia equivalente 2, 3, 4, 5, 6, 7. Estos dos que están en paralelo. Y ahí me va a quedar que la resistencia equivalente 2, 3, 4, 5, 6, 7 está en serie con la resistencia 1. Entonces ahí voy a tener el valor de la resistencia total. ¿Estamos? Entonces vamos a empezar a hacer por partes. El valor de la resistencia, dijimos acá, la resistencia equivalente 4, 5, 6, 7. Entonces voy a tener la resistencia equivalente 4, 5. Que dijimos que esto es igual a la resistencia equivalente 4, perdón, la resistencia 4 por la resistencia 5 dividido la resistencia 4 más la resistencia 5. Esto es igual a 50 ohm por 70 ohm dividido 50 ohm más 70 ohm. Esto me va a dar 3.500, ¿sería? Dividido. 75 ohms, profe. ¿Cómo? Es 75 ohms. ¿Cuál? La R5 es 75 ohms. Ah, 75, disculpame. Sí, 75. Listo. De la multiplicación te queda 3.750. 3.750 dividido 125. 125. ¿Sí? ¿Cuánto da ahí? 30 ohm. 30. Perfecto. Ahí resolví este valor. Ahora vamos a resolver el valor de resistencia 6,7. Esto sería, dijimos que el valor era la resistencia equivalente 6,7 va a ser igual a la resistencia 6 por la resistencia 7 dividido la resistencia 6 más la resistencia 7. Esto es 330 ohm por 50 ohm dividido 330 ohm más 50 ohm. Esto El de es arriba igual te da a 16.500. ¿cuánto? 16.500. 16.500 ohm al cuadrado dividido 380. de 80 ohm. ¿Cuánto da Y ahí? el resultado te da 43,4210 ohm. 43,42. 210. ¿Eh? 43,4210. 42. Ahí nomás le vamos a dejar. Listo. ¿Está claro? Sí, creo que la UFU, boludo, está en mi piso. Está hablando. Entonces acá ya tengo ¿Qué loco va tu comisión? el valor de la resistencia equivalente de 4,5, el valor de la resistencia equivalente 6,7.
Entonces puedo ahora hallar el valor de la resistencia equivalente 3, 4, 5, 6, 7. Ahí sería. Están en serie. Entonces la resistencia equivalente 3, 4, 5, 6, 7 va a ser igual a la resistencia 3 más la resistencia equivalente 4, 5 más la resistencia equivalente 6, 7. Esto es igual a la resistencia 3, 200 ohms más la resistencia 30, la resistencia equivalente es 4, 5 más la resistencia equivalente 6, 7, 43,42. Esto es igual a 273,42. Ohm. ¿Está claro? Ahora, voy a hallar el valor de la resistencia. Acá ya estoy acá. Ahora tengo que hallar con la resistencia equivalente 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eso sería la resistencia equivalente 2, 3, 4, 5, 6, 7. Va a ser igual a la resistencia 2 o la resistencia equivalente 3, 4, 5, 6, 7 dividido la resistencia 2 más la resistencia equivalente 3, 4, 5, 6, 7. La resistencia 2 dijimos que es, acá es 1000 ohm. ¿Estamos? Por 273,42 dividido 1000 ohm más 273,42. ¿Alguien me puede dar ese valor? ¿Hola? ¿Alguien sacó ese valor? 273.420, el de arriba. Y el de abajo es la sumatoria 1273. Sí, ¿cuánto hay? A mí me dio que todo era 2,7, 22, 56 y así a lo largo. No sé si estará bien. ¿Cómo? No, 214. Ah, sí, tiene razón. Claro, 214,7 te da. 214,78 da. 214,78 ohm. Perfecto, ahí ya estoy acá. Está claro, 200 acá en este circuito. Entonces ahora, la resistencia total va a ser igual a la resistencia 1 más la resistencia equivalente 2, 3, 4, 5, 6, 7. La resistencia 1 vale 330 ohm. La resistencia equivalente 2, 3, 4, 5, 6, 7 vale 214,78 ohm. Esto es igual a, pues, a 5, 4 con 544,78. Con 78. Perfecto. Entonces, esa es la intensidad total. La resistencia total. ¿Está claro? Ahí me dice, ya hallamos el último punto. Si ustedes tienen ahí en el coso, en la pantalla, R total. Es ese valor. Ahora dice que la tensión que se aplica es 200 volts. Entonces vamos a hallar el valor de intensidad total. Entonces, que la intensidad total va a ser igual a la diferencia potencial total dividido el valor de la resistencia total. Ahí dice que se aplica 200 volts dividido 544,78 ohm. ¿Cuánto da eso? 0,36. Sí, 0,36. Entonces, de acá sale 0,36. La intensidad total. 0,36 dijo.
Sí, No lo escuché, profe. sí, 0,36. ¿Está? Bueno, ahora vamos a empezar a ver el valor de... acá vamos a ver la diferencia potencial que me genera la resistencia. Acá, la resistencia 1. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Está entendible? Sí, profe. Estamos. ¿Está? Bueno, de acá seguimos. Entonces, vamos a hallar el valor de la diferencia potencial generada en la resistencia 1. El valor de la diferencia potencial generada en la resistencia 1 va a ser igual a el valor de la resistencia 1 por la intensidad que pasa por la resistencia 1. Ahora bien, esta es la intensidad total. Sabemos que toda la intensidad total pasa por la resistencia 1. Después, parte de esa intensidad, en este punto, se bifurca, una parte va para acá y otra parte va para acá. Ahora vamos a ver eso. Entonces, acá tengo que la resistencia 1 es igual a 330 por 0,36. 330. 118,8. ¿Cuánto? 118,8. 118,8 volts. Perfecto. Significa que de acá a acá está, si de acá a acá tengo 200, este me genera una diferencia potencial de 118,8, significa que ahora acá tendría yo 200 menos 118,8. 118. ¿Está? ¿Cuánto da? 200 menos 118,8. 81,2. Perfecto. 81,2. Eso lo sacamos por diferencia de diferencia potencial. Ahora lo vamos a sacar con la fórmula. Entonces dijimos que la diferencia potencial en la resistencia de 2, 3, 4, 5, 6, 7 es igual a la resistencia equivalente de 2, 3, 4, 5, 6, 7 por la intensidad de corriente que pasa por la resistencia de 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dijimos que la intensidad de corriente va a pasar 0,36, llega hasta acá. Una parte de eso va por acá y otra va por acá, pero por acá, en el conjunto de las 6 resistencias, pasa los 0,36 amperes. Y el valor de la resistencia equivalente, habíamos dicho que eran 214,78 por 0,36. ¿Cuánto da ahí? 214,78 por 0,36. Sí, te da 77,32. ¿Cómo? 77,32. 77,32. ¿Y a cuánto era que dio la diferencia? 82 era. 81. 81,2. A ver, debe ser por una variación entonces de... el 0,36 es así entero. No, era 0,36.42, un par de numeritos más. Exacto, porque si vos multiplicás
multiplica 0,3642 por 330, multiplicar. Ahí le digo bien exacto cuánto era. Bueno, Ahí da, profe, 118,8. Ahí está. 330 con 36,44. ¿Cuánto te da? Claro. El 0,36 es 0,36, 71, 20, 67, 25. Bueno, vamos hasta el 7. 36,7. ¿Está claro? 36,7. Ahí sí ya nos va a dar una aproximación. Entonces multiplicar 330 por 0,367. ¿Cuánto te da? Y ahí da 121.14. 121,14. Perfecto. Ahora multiplicar 214,78 por 0,367. ¿Cuánto da ahí? 214 por 0,36, ¿no? 0,367. 78,53. 78,53. Ahora, si sumamos 121,14 más 78,73, ya el error ahí es... A mí me da otro resultado. 199,67 daba el profe ahí. ¿Cómo? Sí, da 199,67. Si hacemos la sumatoria. 2. Bueno, por eso digo, ya estamos más próximos. Ahora, el margen de error que estamos teniendo es por los decimales que siguen. A eso voy. Está claro, ya estamos en 199. Hoy el error era más grande, iba a dar aproximadamente una diferencia de casi 2 bolas y medio. Ahora está hablando de 0,25 bolas, muy bajo ya. Claro, ¿sabes qué pasa, profe? Son como 25 decimales que acompañan al 0,36, por eso es que a todos le van a dar distintos resultados. Por eso vamos a trabajar con estos 3 decimales, pero ya nos da una aproximación bastante certera. Perfecto. Entonces acá decimos, perfecto, decimos cuánto intensidad de corriente pasa por la resistencia 2, porque yo sé que acá, de acá a acá tengo 78,53 voltios. Y eso pasa por la resistencia 2. Esa es la diferencia potencial de la resistencia 2. Entonces, yo voy a hacer así, para no mezclar. Así. Entonces digo, ¿ustedes ven acá abajo? Más o menos, profe. Bueno, no, entonces continúo acá arriba. Digo que la intensidad que va a pasar por la resistencia 2 va a ser igual a la diferencia potencial en la resistencia 2 dividido la resistencia 2. Acá dijimos que tengo 78,53 voltios dividido 1000. ¿Está? Ohm. Esto va a ser igual a 78,53 amperes. Entonces, de los 0,367 amperes que llegó acá, por la resistencia 2, va a 0,07853 amperes. Ahora, el resto va por acá. Vamos allá
la intensidad de corriente 3, 4, 5, 6, 7 va a ser igual a la diferencia potencial aplicada a la resistencia 3, 4, 5, 6, 7 dividido la resistencia equivalente 3, 4, 5, 6, 7. Eso es igual a, dijimos que la resistencia equivalente 3, 4, 5, 6, 7 es igual a 273,42 voltios. 42 amperes, perdón, 42 ohms. La diferencia potencial que yo tengo acá es la misma que aplicó a la resistencia 2. Más 53 volt dividido 214,78 ohms. ¿Cuánto da? 78,53 dividido 214,78. Te da 0,3656 y un varios decimales más. 0,36. Vamos a dejarla ahí. Vamos a dejarla ahí, 0,36 amperes. Si yo sumo, va a 0,36. Para esto está bien. Digo, corrí. De acá tenía 1, 2, 3. 1, 2, 3. Perfecto. Está. Entonces, más o menos, si yo sumo este con este, que van 0,36 acá, 0,078 acá, estaría en aproximadamente, un poquito más me va a dar el valor, pero eso porque estamos trabajando con distintos decimales. ¿Está claro? Porque acá, por ejemplo, estamos trabajando con 78,53 volt, y nada más, si fuera un poquito más grande, la diferencia que tendríamos acá entre sumar este y este, estaríamos llegando al tema. Entonces tenemos ese margen de error. Ahora bien, podemos decir entonces que acá sabemos la intensidad de corriente que pasa por acá, por esta parte. Entonces, una vez que sabemos la intensidad de corriente que pasa por la resistencia 3, después esa intensidad de corriente se va a bifurcar, va a pasar por la resistencia, una parte por la resistencia 4, otra parte por la resistencia 5, se va a volver a juntar, después se va a bifurcar otra vez, otro va a pasar una parte por la resistencia 6 y otra parte por la resistencia 7. Pero acá yo ya voy a tener que de acá a acá tenía 78,53 voltios. Ahora puedo saber qué diferencia de potencial me va a generar la resistencia 3. Entonces, la diferencia de potencial que me va a generar la resistencia 3 va a ser igual a la resistencia 3 por la intensidad que pasa. La intensidad que pasa por la resistencia 3. Entonces, la resistencia 3 es igual a 200 ohm por la intensidad de corriente que pasa por la resistencia 3, que es 0,36 amperes. Porque todo lo que va por acá pasa por la resistencia 3. Entonces acá tengo 200 por 0,36. ¿Cuánto me da eso? 72. 72. 72 volts. Significa que yo tengo acá 78,53. Tengo una caída de diferencia potencial de 72. Así que acá me queda la diferencia de 78
0,53 menos 72. ¿Vamos bien hasta ahí? Pero vamos a averiguar la diferencia potencial que me va a generar la resistencia 4,5. Que va a ser igual a la resistencia equivalente 4,5 por la intensidad que va a pasar por la resistencia 4,5. Entre las dos resistencias va a pasar los 0,36 amperes. Una parte va para acá y otra parte va para acá. Pero entre las dos van a pasar 0,36. Acá yo digo que la resistencia equivalente 4,5 que sacamos acá, que es igual a 3 ohm, 30 ohm, perdón, por 0,36 amperes. ¿Cuánto me da ahí? 30 por 0,36. 10,8. 10,8. 10,8 volt. Y vamos allá, la diferencia potencial. Profe, pero ahí se pasa la diferencia potencial total, porque teníamos, bueno, ahí tenés 10,8, la anterior fue 72 y la anterior fue 121. Se te va a 203,8. Sí, pero bueno, igual es por decimales eso, que estuvimos mandándole. En algún lugar hicimos mal algún cálculo. Es que el valor de la resistencia 3, 4, 5, 6 y 7 es 273,42, no 214. Esa es la de la 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Esta? Claro, el valor de esa es junto con la 2. La 3, 4, 5, 6 y 7 era 273. Sí. Perfecto. Y bueno, en el cálculo que hicieron del lado derecho, digamos, de la intensidad 3, 4, 5, 6, 7, puso el valor de la resistencia, no digamos 3, 4, 5, 6, 7, sino de la 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Acá. Iba a Claro. 273. No. Claro, por eso no le estaba dando. 273, tenés razón. Está, ¿viste? Ahí está, tenés razón. Claro, acá. Ahí me da el valor de 103,42. ¿Alguien me puede sacar ese valor? Muy bien, gracias. Claro, esa No, resistencia nada. que se puso, profe, la 3, 4, 5, 6, 7, ¿no? Sí, por eso, porque esa es la que estamos sacando. Yo me Claro, nos confundí. confundimos con la 2, 3, 4, 5, 6, 7. Exacto. Puede ser que dé 0,287, profe. Esto fue Sí. intencional para ver si estaban prestando atención. Obvio, el profe no se equivoca. ¿Cuánto dio acá? 0,287. 0,287. Ahí sí, si sumamos esto, voy a estar aproximado a esto. ¿Está claro? Claro, sí, sí. Perfecto. Entonces acá esto sería 0, acá y acá, sería 0,287 amperes. Esto sería 0,287 amperes. Ahí me pueden decir el nuevo valor. Y entonces el primero te quedaría 57,4 volts y el segundo 57,4 volts, sí. y el segundo 8,61.
8,61. Bueno, así es. Perfecto. Bueno, ahí sí nos vamos a aproximar. Ahí vamos a llegar a esto. Ahora vamos a la diferencia potencial en la resistencia 6,7, que se lleva a la resistencia 6,7 por la intensidad de corriente 6,7. La resistencia equivalente 6,7 es 43,42. 43,42 por 0,287 amperes. ¿Cuánto me da ahí? 12,46. Así es. 12,46. Sí. Ahora si sumamos 57,4 más 8,65 más 12,46, nos estaríamos aproximando a la diferencia potencial de 78,53. Más o menos. ¿Le da ese, más o menos ese valor? Si lo suman, 78,47. bueno, es una aproximada, ¿está? Porque tenemos, como no tenemos muchos decimales que no lo consideramos, estamos en 78. La diferencia es muy poquita. ¿Está claro? ¿Estamos bien hasta ahí? Sí, profe. Perfecto. Ahora, lo único que nos queda ya, sabemos la diferencia potencial acá, sabemos la diferencia potencial acá, lo único que nos queda ya es esa intensidad de corriente que va para acá, que es de 0,287 amperes. ¿Cuánto va por la resistencia 4 y cuánto va por la resistencia 5? Entonces ahí voy a hallar la intensidad en la resistencia 4, que va a ser igual a la diferencia potencial aplicada a la resistencia 4 dividido la resistencia 4. Entonces, la diferencia potencial 8,61. 8,61 dividido la resistencia 4, 50. $8,61 dividido 50, ¿cuánto da? 0,17. O sea, 172, no sé cómo quiere poner. 0,172 amperes. Ahora la intensidad de la resistencia 5 es igual a la diferencia potencial de la resistencia 5 dividido la resistencia 5. La diferencia potencial era 8,61 dividido 75. ¿Cuánto le da? 8,61 dividido 75. 0,1148 es el total. 0,1148. Así es. Perfecto. Si yo sumo 0,172 más 0,1148, tenemos que estar aproximadamente al valor de 0,287. 0,286. ¿Está? Es decir, ¿estamos cerca de este valor? Sí. Vuelvo a decir, toda esta diferencia es por los decimales que no consideramos. Ahora vamos con la intensidad de corriente. Profe, ¿Sí? a mí me dio 200, o sea, 0,288 me dio. Pero porque Cuando yo puse sumaste. otros valores. Sí, pero porque yo había puesto otros valores cuando lo hice antes. Por ejemplo, en el 0,11 yo tengo 0,1152. No tengo Está 48. bien. Por eso, pero acá ya, Sofía, entonces ya empezamos a manejarnos con esa pequeña diferencia,
si consideramos más decimales. Claro, a mí en el escrito también me da como Sofía, pero Ah, porque bien. consideré otras decimales, pero el que le pasé ahí al profesor es con los decimales que tomaron ellos, por eso. Por eso está perfecto, pero vamos bien. Ahora vamos con la intensidad 6, va a ser igual a la diferencia potencial de la resistencia 6 dividido la resistencia 6. Esto va a ser igual a la diferencia potencial que sacamos por cálculo de la resistencia 6,7, que es 12,46 volt dividido la resistencia 6, 330. ¿Cuánto le da 12,46 dividido 330? 0,037. 0,037. Ahora Después sacamos el sigue último más valor. números. Vamos allá del valor de la intensidad en la resistencia 7, que es la tensión que yo aplico a la resistencia 7 dividido la resistencia 7. Esto es igual a 12,46 dividido 50. ¿Cuánto le da? 12,46 dividido 50. Ahí, profe, ya no se está viendo lo que usted está escribiendo. Por las dudas le aviso si quiere bajar la cámara. Ahí. Sí, ahí sí, profe. Y si no, llevo un poquito para atrás. Para que puedan ver. Era Ahí. 12,46 dividido 30. Dividido 50. Ah. $0,249. 0,249 amperes. ¿Está? Ahora, si vos sumás 0,037 más 0,249, tenemos que andar aproximadamente en el 0,287. Sí, 280, Sí. 0,283 más o menos. Perfecto. ¿Está? Entonces, ahí saqué todos los valores. ¿Qué pide ahí? La tensión en la resistencia 1, en la resistencia 2, en la resistencia 3, en la resistencia 4, en la resistencia 5, en la resistencia 6. Entonces, la tensión en la resistencia, vamos a ver la tensión, porque no borramos nada, ¿no es cierto? La tensión en la resistencia 1. Acá. La tensión en la resistencia 2. Acá. La tensión en la resistencia 3. La tensión en la resistencia 4 y 5. Y la tensión en la resistencia 6 y 7. Después pide la intensidad en la resistencia 1 hasta la 7. Y la intensidad total. La intensidad total, tenemos este valor, está 6,7 en la cáncer. Vamos a hacerlo mejor, 367 amperes. Esa es la intensidad total. Esa es la intensidad que pasa por la resistencia 1 también. Y después tenemos la intensidad que pasa por la resistencia 2. La intensidad que pasa por la resistencia 3 también. Por la resistencia 4, por la resistencia 5, por la resistencia 6 y por la resistencia 7. Después tenemos el valor que nos pide de la resistencia total. Estábamos viendo los. Vamos a hacer lo siguiente.
No sé qué hora es. Son ya 12:10 casi 7. Mañana para fijar idea, vamos a hacer otro ejercicio de esto, voy a buscar. Entonces volvemos a hacer otra vez, ya vamos mucho más rápido, hacer un cálculo así como este. ¿Le parece bien? Bueno, profe. Bueno, perfecto. Profe. Entonces ya para mañana vamos a ir cerrando la idea y hoy voy a tratar de subir a YouTube ¿cómo es? Voy a intentar el tema de los videos y si llego a conseguir la aviso. ¿Estamos? De acuerdo, profe. Dale, profe. Gracias. Bueno, nos vemos Buenas mañana noches. entonces. Buenas noches. Buenas noches, hasta mañana. Buenas noches, profe. Profe, disculpa un segundo. Nos vemos. Sí, ¿quién me está hablando? Yo, Gutiérrez. Profe, ¿sabes sí, que yo me Gutiérrez. uní en esta clase porque capaz que mañana no me pueda conectar en la otra clase, así que era por el tema del, ¿cómo se llama? Del presente. Sí, está, ningún problema. Ah, listo, perfecto. Sí, porque ¿Listo? mañana tengo que ir acá a laburar el campo y no sé si voy a llegar con los horarios y